iniciando una pequeña serie con esta carta de Tito y estuvimos tratando los primeros versos del 1 al 4, viendo la vida de el apóstol Pablo como un siervo que vive conforme al Evangelio de Jesucristo. Entonces, en el día de hoy vamos a tener una porción un poco más extensa, ya que vamos a estar viendo los pasajes desde el versículo 5 del capítulo 1 hasta el capítulo 2. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana para esto será una iglesia dirigida por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Una iglesia que es dirigida por el Evangelio de Jesucristo. Así que me gustaría, no vamos a leer todos los versículos que vamos a tratar en esta mañana ahora mismo, pero sí me gustaría que vayamos al capítulo 2 de esta carta de Tito y leamos el versículo 11 hasta su versículo 14. Capítulo 2, 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar. Padre bueno, Padre bendito, te damos gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu presencia especial en esta mañana, donde hay más de 2 personas reunidas en tu nombre, Señor, y sabemos que aquí está el mover de tu Espíritu Santo. Señor, sabiendo esto, te rogamos, oh Padre, que seas tú, bendito Dios, teniendo misericordia de esta congregación, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que seas tú exhortando nuestra vida, redarguyendo, corrigiendo lo que esté deficiente, Señor, para que nosotros podamos ser un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que viva conforme al Evangelio. Habla a nuestros corazones, Señor, y no permitas que estas palabras se queden en nuestra mente o en el vacío, sino que nosotros podamos poner en práctica estas verdades que tú nos has dejado, estas verdades prácticas para nuestra vida, que nosotros, Señor, las podamos poner por obra. Esta cosa te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo sé que en esta congregación hay hermanos, e incluso hermanas, que están más familiarizadas con los que son los deportes. Pero no hay que ser un experto en deportes para saber que en la mayoría de los deportes se trata de que un equipo se enfrente a otro equipo. Y es muy interesante porque veía en internet donde aparecía un video acerca del deporte de básquetbol, donde un entrenador estaba entrenando a sus chicos. Normalmente un equipo de 5 jugadores se enfrenta a otro equipo de 5 jugadores, ¿verdad? Pero había un chico de este equipo, que tenía el ego muy alto, se creía el mejor de todos y hablaba de esto y hacía a los otros sentirse inferiores, diciendo que él no necesitaba a nadie del equipo, que él podía echarse el juego al hombro y ganar. Y el entrenador le dijo: ok, vamos a ver entonces tus habilidades. Si tú no necesitas de nada ni de nadie para lograr el objetivo de ganar, para lograr tu meta, vamos a ver. Dice el entrenador: vamos a jugar. Y entra el equipo que se va a enfrentar, entran los 5 jugadores, y luego entra él y mira hacia atrás y le pregunta al entrenador que dónde están sus compañeros que van a jugar con él. El entrenador le dice: no, usted va a jugar solo contra el equipo. Y como, ¿verdad?, una persona orgullosa al fin, no dice nada y comienza el partido.
Yo creo que ya todos nos podemos imaginar qué pasó en ese partido. El otro equipo jugando tranquilo, jugando muy bien, en equipo, cada cual haciendo su rol, su función. Quien sabe tirar, tiraba la pelota. Quien sabe tomar la pelota, el alto hacía su trabajo defendiendo. Pero él no pudo llegar muy lejos porque estaba solo. Pensaba que no necesitaba a nadie ni nada. Hermanos, la iglesia de Cristo se necesita unos a otros. Por eso que la iglesia es comparada con un cuerpo que tiene muchos miembros. Y para lograr el objetivo de ser luz y sal en esta tierra, nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, hombre, mujer, niños, jóvenes, cumplir el rol que Dios nos ha dejado. Vivir dirigidos por el Evangelio, haciendo lo que nos toca a cada uno, sin creernos más importante que los demás. Y la idea de este mensaje es que nosotros podamos ver, hermanos, qué necesita la iglesia de Cristo para lograr vivir bajo la dirección del Evangelio. ¿Qué necesita la iglesia de Cristo para lograr este objetivo? Vivir bajo la dirección del Evangelio de Cristo. A mí me gustaría que demos un salto al capítulo, que demos un salto al versículo 10 del primer capítulo, para así ver el primer punto. Creo necesario resaltar y comenzar por el hecho de que la iglesia necesita tener un entendimiento claro de la realidad en la que se encuentra el mundo. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a la rutina, a veces estamos tan acostumbrados a un país creyente y cómodo, que no estamos pendientes a cuántos retos y luchas está enfrentando la iglesia de Cristo hoy en día. Y vamos a ver lo que dicen estos pasajes del 10 al 16, donde Pablo está escribiendo a Tito y le está hablando de lo que está pasando en la ciudad donde se encuentra Tito, que es en Creta. Pero vamos a ver cuáles similitudes se encuentran entre lo que estaba pasando allá y lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué hacen estas personas según el apóstol Pablo? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Palabras fuertes. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, nosotros podemos saber que a lo largo de la historia de la iglesia, cada época ha presentado sus retos, luchas, desafíos para la iglesia. Y también sabemos que cada época ha presentado desafíos específicos, donde la iglesia ha estado luchando con cosas diferentes. Sin embargo, también nosotros podemos entender, al leer la palabra y mirar cómo nosotros estamos viviendo en el día de hoy, que la iglesia a lo largo de la historia también se ha enfrentado a las mismas problemáticas principales. ¿Y cuál es una de las primeras que nosotros podemos ver aquí, que nosotros nos estamos enfrentando hoy en día? Dice el versículo 10,
Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Uno de los principales retos que la iglesia está enfrentando hoy en día es cómo los hombres se han dedicado a hablar mentira. Usted sabe que, hermano, a veces nosotros subestimamos lo que es la mentira, lo que es una idea que no va acorde a la palabra de Dios. Sin embargo, el daño que la mentira del mundo está causando en la iglesia es un daño que está corrompiendo la integridad de muchas iglesias y está dañando la sana doctrina de Jesucristo dentro de la congregación. A veces vemos esos movimientos como el feminismo, lo vemos muy lejos, porque nosotros decimos, o las mujeres dirán, pero nosotros no odiamos a los hombres. Pero a veces pequeñas ideas van entrando a las mentes de las damas, a la mente de los caballeros, y por algunas situaciones específicas comenzamos a pensar en el mundo. Usted y yo, hermanos, como iglesia, nos estamos enfrentando ante hombres engañadores que quieren hacer que el pecado suene hasta lógico. Oye, pero si tu mujer no te atiende y tú estás ahí trabajando, esa mujer va a tener que ver qué hace, porque, ¿verdad? Fácilmente tú lo que vas a tener que buscar otra. El mundo desea y busca por todas las maneras posibles que el pecado suene justificado. Esos son los hombres engañadores. Esa es la manera en la que el mundo quiere apartarnos de Dios a través de hacer que el pecado quede bien justificado. Y así podamos decir, no, fue la serpiente, no fui yo. Hermanos, nosotros estamos enfrentándonos a una realidad donde no solamente hay hombres engañadores, sino grupos religiosos que se dedican a blasfemar el evangelio de Jesucristo. En el caso de esta ciudad donde se encontraba Tito, dice que mayormente las personas que estaban confundiendo a los hermanos eran los judaizantes, un grupo de religiosos que creía o que aceptaba la idea de Cristo que vino, murió y resucitó. Pero lo sutil era la manera en que ellos no creían en que el sacrificio de Cristo fue completamente perfecto, sino que ellos entendían que para ganar la salvación había que seguir haciendo esas tradiciones judías. ¿Tú quieres creer en Cristo? Está bien, no hay problema, pero tú necesitas seguir todo esto. Y de esa manera, hermanos, hacían el sacrificio de Cristo como algo incompleto, como algo que no tuvo efectividad. ¿Y nosotros tenemos judaizantes en este tiempo? Bueno, tal vez no específicamente, pero ¿qué tal grupos conocidos como los Rabacucu? Esas personas carismáticas que a muchos nos han sacado muchas risas, pero como mencionaba nuestro hermano Josiel pasado domingo, están corrompiendo la palabra de Dios, mostrándole al mundo una falsa idea de lo que es un seguidor de Cristo. Que un seguidor de Cristo es una persona que no tiene lógica al expresarse, que no sostiene lo que dice con la verdad de la palabra, sino gritando, voceando, haciendo mímicas. Que el cristiano es una persona que condena todo, tenga razón o no. ¿Qué tal de esos grupos religiosos que parece todo estar bien, pero tienen a Cristo como un simple profeta? Nosotros conocemos ese tipo de grupos religiosos que predican de una vida buena, de una vida que agrade a Dios, pero no habla de Cristo como el único camino para llegar a Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hay otros grupos que creen en el sacrificio de Cristo y en su resurrección, pero hablan de que hay más personas que debemos venerar y adorar y rogarle a esas personas para que Dios nos salve. ¿Y dónde queda la verdad de Dios? La iglesia debe despertar y entender que este mundo es un mundo hostil
contra el Evangelio de Jesucristo. Las iglesias en Estados Unidos y países desarrollados, las megas iglesias que reciben masas, miles y miles de personas, están siendo lideradas por hombres que, al igual que en este pasaje, que al igual hace casi 2000 años atrás, predican lo que no conviene por ganancias deshonestas. Predican un evangelio donde yo te digo, ven a Cristo y Él te va a prosperar. Hermano, nosotros estamos viviendo eso hoy en día. Y eso es parte de lo que está pasando alrededor de nuestra iglesia. Eso no quiere decir que tal vez nosotros no podamos tener un error en algo secundario. Pero la iglesia está llamada a defender las bases del evangelio de Jesucristo. Lo primero que necesitamos es entender la difícil situación que está viviendo la iglesia y qué debemos hacer para combatirlo. Hermanos, creo que algo que debemos mencionar, fuera de esos líderes religiosos y sectas y grupos, es también saber que nosotros estamos viviendo rodeados de una sociedad ignorante. En el versículo 12, Pablo menciona a una persona no cristiana, no creyente, pero que tenía razón en algo, cuando dijo que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, siempre mentirosos. La palabra malas bestias ahí quiere decir una persona que no tiene control ni sumisión a nada, que no le importa nada, ningún tipo de autoridad, ningún tipo de razón. Hermanos, yo he escuchado conversaciones que parten el alma día a día, viendo cómo personas hablan de otras personas como nuestros vecinos, nuestro país vecino, y tú dices, ¿dónde está el amor? Donde personas hablan acerca de sus propios familiares o amigos de una manera que tú dices, la verdad que Cristo no está en ese corazón. Y lo peor de todo, hermanos, lo peor de todo es ver personas que viven vidas descarriadas totalmente, lejos de Dios, pero piensan que están bien con el Señor. Vivimos en medio de una sociedad ignorante, una sociedad que piensa que por orar antes de comer ya tiene el cielo ganado. Y usted y yo somos los que estamos puestos para hacer frente ante esa sociedad que está siendo engañada por el enemigo. Para combatir esto, hermano, en la misma palabra de Dios, el Señor nos dice, a través de estos versículos, que una de las principales cosas que necesita la iglesia para vivir dirigidos por el Evangelio de Jesucristo es líderes espiritualmente saludables. Del versículo 5 al versículo 9, nosotros podemos ver en el capítulo 1 algo que las personas han titulado como los requisitos del obispo o del pastor. Y aquí nosotros podemos ver varias descripciones, pero a mí me gustaría, por cuestiones de tiempo y la extensión del pasaje, puntualizar solamente algunas cosas. Y leemos desde el 5 donde dice, por esta causa, Pablo escribiendo, dice, por esta causa te dejé en Creta, a Tito, para que corrigieses lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cómo debía ser este líder espiritual? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y dice el 9, uno de los más importantes, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta iglesia ha sido muy bendecida a través de mensajes y sermones
de lo que se requiere en un líder, en un pastor que va a dirigir una iglesia. Así que tomando eso en cuenta y sabiendo que nosotros tenemos esto en mente, a mí me gustaría que nosotros veamos por lo menos 3 características o áreas principales en las que el líder de Dios debe ser fiel. Lo primero es que este líder debe ser fiel en su rol como cabeza del hogar. Versículo 6 dice de la siguiente manera: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Una de las razones, hermanos, por la cual la iglesia de hoy, muchas de las iglesias de hoy, de hermanos que se reúnen en una capilla, están siendo mal dirigidas y no tienen un norte centrado en el evangelio, es porque tiene líderes que ni siquiera tienen su hogar en orden. Líderes que no son fieles a su pareja. Cuando habla aquí maridos de una sola mujer, no necesariamente se está refiriendo a que este hombre haya estado divorciado o no, sino que sea fiel a esa mujer que Dios le ha dado en ese momento, a su esposa. Que sea fiel en criar a sus hijos en los caminos del Señor. Una de las cosas, hermanos, que más está blasfemando el Evangelio de Cristo es líderes que no están viviendo vidas íntegras, que vienen a la iglesia, se paran en el púlpito, predican la palabra, pero un vecino los ve y dice: mira, es con lo mal que le habla a la familia, con lo mal que le habla a la pareja, a sus hijos, cómo se comporta fuera de aquí. Mira cómo está ahí. Esas son acciones que poco a poco van blasfemando el Evangelio de Cristo y endurecen los corazones de aquellos que no le conocen. Y es por esto que el líder debe ser fiel, debe ser íntegro como cabeza del hogar, pero también el líder debe ser fiel al Señor en mostrar un carácter piadoso. Y esto va más dedicado a lo que es lo personal, los principios y el carácter del pastor. Dice aquí, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entendemos que esta palabra irreprensible no quiere decir tal vez perfecto, perfecto no somos, pero sí está hablando de que este hombre debe tener una vida que sea intachable, una vida que luche en contra del pecado y que no ceda ante la tentación, que tenga una voluntad fuerte, que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Una palabra que podría resumir casi todo esto es que no sea soberbio. Muchos entienden esta palabra soberbia como una manera de estar encerrado en su propia opinión. Hermano, usted se ha puesto a pensar cuántas malas decisiones se han tomado porque líderes no han querido ceder ante su perspectiva en vez de pensar por el bien de la iglesia. Es por esto que el líder no puede ser soberbio, no puede ser encerrado, sino que tiene que poner a los demás primero que a sí mismo, a los demás primero que a las costumbres que este líder pueda traer de su vida. Este líder debe poner a el rebaño antes que a sí mismo. Y por eso es que se menciona administrador. El pastor no es el dueño de la iglesia. El obispo es aquel que mira sobre de, aquel que vigila, que cuida. Y cuando tenemos líderes así, podemos estar seguros que estamos un paso más adelante de tener una iglesia que vive conforme al Evangelio de Jesucristo, que vive la sana doctrina. Y una tercera característica que creo que encierra lo que es estos requisitos del líder, es que el líder debe ser fiel en permanecer en la sana doctrina. Una de las razones por la cual iglesias son llevadas de aquí para allá
con enseñanzas que no vienen de Dios. Es porque quien está parado desde el púlpito dirigiendo a la iglesia no se preocupa en estudiar las sanas escrituras. No se preocupa muchas veces por profundizar en las verdades bíblicas, escuchar lo que dice el mundo y compararlo con la palabra de Dios. En esta parte vemos que en el versículo 9 el apóstol dice: retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Hermanos, por más maduro que sea un pastor, por más viejo que sea tal vez, es un alumno, al igual que todos nosotros. Él tiene que retener aquello que se le ha enseñado de la sana doctrina. Así que creo que es una motivación para que los líderes sigan investigando y aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Amén. No importa la edad, no importa cuánto ya yo sé. Yo tengo que ser un retenedor, un acumulador de esa palabra, que es la guía que Dios nos ha dejado para vivir vidas que le agraden a Él. ¿Y cuál es el beneficio de que tener líderes que hagan esto? Bueno, pueden exhortar de manera correcta. Pueden exhortar en amor, reprender, avalados en la palabra de Dios y no en su opinión personal. Una de las razones por las que muchas veces personas migran de las iglesias, se alejan del Señor, es porque fueron reprendidos de una manera que no fue piadosa. Es porque tal vez fueron exhortados y le llamaron la atención o le jalaron las orejas y el pastor dio más su opinión que lo que mencionó la palabra. Creo que es necesario que el liderazgo siempre tenga presente la importancia de hablar de parte de Dios y no de parte nuestra. Aparte de tener líderes espiritualmente saludables, la iglesia de Cristo necesita hombres y mujeres que sean fieles al Señor en todo. Y es ahí cuando nosotros podemos entrar al versículo o al capítulo 2, donde comenzando Pablo le dice, luego de haber mencionado nuestro primer punto, el problema que estaba pasando en esa ciudad, luego le dice: pero tú, a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Comienza el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, esta palabra anciano no significa o no tiene el mismo significado que la primera palabra, la cual era pastor. Aquí se está dirigiendo a esos hombres maduros. Así que usted que tal vez quería sacarse de este grupo porque no se siente anciano, no lo haga. Porque se está refiriendo a hombres maduros en la fe, que no son muchachos. Y por lo tanto no deben tener comportamientos de un muchacho. El anciano debe ser sobrio y serio. ¿Qué se refiere a esta palabra serio? ¿No puede relajar? ¿No se puede reír? No, se refiere a un carácter templado, a un carácter prudente, que sepa qué decir, cuándo decir y cómo decirlo. Creo que es penoso cuando muchas veces quienes debieran ser el ejemplo a seguir de la juventud de una iglesia son los que muchas veces causan discordia en medio del pueblo de Dios. Hermanos, si la iglesia necesita hombres maduros que sean un ejemplo de lo que es un siervo de Dios, que sean un ejemplo de lo que es el poder de Cristo que crea paciencia en el corazón del hombre, que crea prudencia. Esa palabra prudencia la vamos a ver repetitivamente y entre sus definiciones, una de las que más me llamó la atención es que se refiere a ser dueño de sí mismo. Una persona que no se deja llevar por sus impulsos, una persona que no se deja llevar por sus emociones, sino que de manera calmada, en amor, en paciencia, refleja a Cristo. Luego dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien. Como decíamos, la iglesia necesita hombres y mujeres que sean fieles al Señor en todo. Si recordamos nuestro ejemplo de introducción, nosotros también somos un equipo como iglesia. De nada vale que haya un grupo que esté preocupado por servir al Señor y que el otro grupo no esté en el mismo enfoque del Evangelio. Y para esas mujeres maduras, espiritualmente fuertes, que Dios ha trabajado en sus vidas, que Dios ha capacitado con dones, Dios está demandando de parte de ustedes, mis hermanas, que se dirijan con reverencia. Las ancianas, las mujeres maduras en la fe, asimismo sean reverentes en su porte. Ahora es interesante porque esta palabra reverente es como una combinación de dos palabras. Es una combinación entre la palabra sagrado o apartado para Dios y algo que se preserva, algo que se mantiene o algo que es conveniente. Sagrado y conveniente. O sea que cuando el Señor está mandando a la iglesia, a las mujeres, que sean reverentes, es que Él está pidiendo que tengan una mentalidad, que piensen en qué es lo que conviene a lo que es espiritualmente correcto. ¿Es lo que yo voy a decir correcto? ¿Agradable delante de Dios? ¿Lo que yo estoy pensando acerca de esa dama que acaba de llegar va acorde a la palabra de Dios? La manera en la que yo le voy a dirigir a este hermano va acorde a una actitud reverente que se mantiene consagrada delante de Dios. El Señor está buscando mujeres que sean maestras del bien. Está buscando mujeres que se dirijan con reverencia, pero también que compartan la sana doctrina con las mujeres más jóvenes. A mí me gustaría compartir un ejemplo personal. Como ustedes saben, mi esposa vino de otro país y dejó como quien dice su casa, su iglesia allá donde creció. Y al llegar aquí poder hablar un poco y compartir con la iglesia, ella ha tenido temas cuestionantes donde ella se ha visto muy bendecida porque lo ha tratado con mujeres de esta congregación que le han dado su perspectiva y la perspectiva bíblica acerca de ese tema. Mis hermanas, eso es lo que Dios desea. Que ustedes que han sido bendecidas con conferencias, con retiros de damas, con estudios bíblicos, compartan todas esas verdades con aquellas mujeres que tienen tal vez menos experiencia. Y comparto con confianza porque en mi caso he visto cómo mi esposa ha sido bendecida al tener personas más, podríamos decir, más capaces o que trazan la palabra de mejor manera y tener consejos de parte de esas mujeres. Y tal vez hay muchas mujeres jóvenes que se están perdiendo de esos consejos porque falta intención de parte de las mujeres más maduras. La motivación de parte del Señor aquí, el mandato, es que usted decida acercarse a esas jovencitas. ¿Y qué tiene usted que enseñarle? ¿Qué le voy a enseñar yo a esas mujeres? Tal vez una mujer que no conozco, me da vergüenza. Bueno, aquí dice la palabra en manera imperativa como mandamiento, que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al usted aconsejar, invertir tiempo en otras mujeres que necesitan de su ayuda, usted está ayudando el avance del Evangelio, el avance del reino de Dios.
Y eso es lo que Dios desea para su iglesia. Eso es lo que Dios, o eso es lo que la iglesia necesita para vivir dirigida por la sana doctrina y el Evangelio de Cristo. La iglesia necesita actuar. Es impresionante como en esta carta Pablo se dedica a presentar la sana doctrina, no como un pergamino de información que nosotros aprendemos y ya, sino como acciones, hechos. Y cada vez que menciona la palabra sana doctrina o palabra fiel, luego entonces muestra qué se debe hacer. Una iglesia que vive la sana doctrina no es una iglesia que sabe mucho, es una iglesia que actúa mucho conforme a lo que sabe acerca de Dios. Y de la misma manera, con el mismo pasaje, esto también para ti, mujer, va para ti, mujer joven que me escuchas. Si Dios desea que las mujeres mayores enseñen esto, es porque Él desea esto en tu vida. Si estás casada, Él desea que tú seas una mujer que cuide y edifique su casa, que ame a su marido y que cuide del hogar, no que lo destruyas. Si no estás casada, en el versículo 5 también podemos ver que Dios desea que tú seas prudente, que esperes su tiempo tal vez, que no te desesperes para tomar decisiones, que no seas igual que el mundo, sino que seas dueña de ti misma, lo cual quiere decir que no te dejes llevar por tus deseos carnales, que no te dejes llevar por lo que dicen tus amigos o amigas, sino que el Evangelio y la sana doctrina de Cristo sea lo que guíe y dirija tu vida. La iglesia de Cristo necesita hombres que sean íntegros para el Señor. Versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Un versículo corto en el cual podríamos decir, pero ven acá, no se le da mucho material a los hombres. Hay bastante material en esa palabra. Por falta de prudencia, los hombres hoy en día estamos tomando malas decisiones que afectan no solamente a nuestro alrededor, sino que afectan a la iglesia de Cristo. Tú y yo, joven que me escucha, debemos ser prudentes en la manera en la que hablamos, pensamos y actuamos. Y ser prudente es saber elegir el bien, incluso cuando tu carne pecaminosa quiere elegir el mal. Es necesario que nosotros pensemos cuáles son esas cosas sutiles que el enemigo ha introducido en nuestras mentes y que contrarrestemos esto con el Evangelio de Jesucristo. Que contrarrestemos estas mentiras con la sana doctrina y nos preguntemos, ¿qué dice Dios acerca de esto? Ok, fulano me dio ese consejo, pero él no teme a Dios. ¿Qué dice mi Dios? Debemos ser prudentes a la hora de actuar, pensar y hablar. Mano, en este mismo punto, lo último que me gustaría compartir es de este punto que la iglesia necesita ser fiel en todas las áreas de la vida, no solo aquí adentro. En el versículo 9 al 10 nosotros podemos ver de este capítulo 2, donde Pablo da una serie de mandatos a los siervos en referencia a sus amos. Ya que, como nosotros sabemos, en este tiempo se utilizaba lo que era la esclavitud, el servicio de un esclavo hacia su amo. Y es aquí cuando él dice en el versículo 7, versículo 9, dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, otra vez volvemos, a la doctrina de Dios,
nuestro Salvador. Hermano, tal vez usted y yo no somos esclavos, gracias a Dios, pero todos tenemos una vida fuera de la iglesia, una vida laboral, donde rendimos cuentas, donde trabajamos para alguien que remunera nuestro trabajo. ¿Y cómo nos estamos comportando en nuestros trabajos? ¿Estamos siendo empleados fieles? ¿Estamos adornando la doctrina de Dios a través de tener una actitud positiva, una actitud de paciencia, una actitud de amor aun cuando no nos muestran amor, una actitud de prudencia en cómo hablamos aunque a veces no nos hablen bien a nosotros? Hermano, la iglesia de Dios necesita que seamos fieles fuera de aquí, porque es fuera también de estas capillas donde el evangelio es predicado con nuestras actitudes. Yo he escuchado ejemplos de personas que han tenido mucho tiempo cerca de otros y por su ejemplo de vida casi no tienen ni que predicar el evangelio, ni que esforzarse, porque cuando dicen, mira, tú necesitas de Cristo, y esa persona que se lo dicen ha visto el ejemplo que esa persona le ha dado, dicen, óyeme, yo quiero tener lo que tú tienes. Porque esa persona, aunque se predique el evangelio y se debe predicar el evangelio, también predicamos con nuestro ejemplo. Avalamos el evangelio de Jesucristo con las cosas que hacemos. Por eso es que o se adorna la doctrina de Dios, se adorna el evangelio con nuestras buenas acciones, o se blasfema, viviendo una cosa y predicando otra. Debemos ser fieles fuera de estas cuatro paredes. Debemos ser fieles en todos los lugares y áreas de nuestra vida. Y por último, hermanos, una de las cosas más importantes que necesita la iglesia de Dios para vivir una vida dirigida por el evangelio es tener la vista puesta en lo eterno. Versículo 11 al 15 dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, lea conmigo a la cuenta de 3 el versículo 13, que dice de la siguiente manera: 1, 2 y 3. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Cristo ha resucitado. Aleluya. Es pensando en el hecho que nosotros no pertenecemos aquí. Es pensando en la realidad de que nosotros seremos arrebatados con el Señor y estaremos con Él. Es pensando que nos aguarda una esperanza. Es pensando esto que usted y yo vamos a poder resistir el día malo. Porque aunque pasen situaciones, pasen catástrofes, vengan pruebas, la esperanza del creyente es que todo eso es hasta un día. El Señor va a redimir a su pueblo. El Señor va a redimir a la tierra. El Señor nos va a dar descanso. Y es con la esperanza en ese descanso que usted y yo debemos dar paso tras paso en esta vida. Tomar decisión tras decisión. A veces ser quebrantados por el Señor por las situaciones que se pasan. Pero nunca olvidando cuál es nuestro destino. Una de las cosas que se ha quedado en mi corazón de manera muy cercana cuando perdimos a nuestro hermano Samuel fue como nuestra hermana Lolila, yo estaba ahí sentado al lado de la caja. Nuestra hermana Lolila, antes de dar la caja, dijo: nos vemos en el cielo, Samuel. Hermanos, nosotros fuimos creados para la eternidad. Esto es un soplo.
Esto es un tiempo. Para nosotros 80 años es mucho, para Dios 1000 años es como un día. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado hoy? Es lo que realmente importa. Y si estamos viviendo dirigidos por todo, menos por el Evangelio, estamos desperdiciando las fuerzas y la vida que Dios nos ha dado. Si estamos viviendo dirigidos para ser exitosos económicamente, para ser exitosos académicamente, si ese es nuestro principal objetivo, estamos perdiendo el tiempo en lo pasajero. Estamos perdiendo el tiempo en aquello que algún día se va a ir. ¿Cómo no mencionar esa tragedia y pensar en cuántas personas adineradas de buena posición perdieron la vida? Y nos preguntaríamos, ok, tenían casas por todo el país, tenían una posición de suma autoridad, pero tenían la salvación. Eso era lo más importante. Y lamentamos eso. Pero yo lamento también es pensar en cuántas personas de esas se encontró con un cristiano un día y no se le compartió el Evangelio. La iglesia de Dios necesita vivir centrada, vivir con el objetivo de cumplir el Evangelio, de vivir en el Evangelio, de pensar en la gracia de Dios, de pensar en que Cristo murió por nuestros pecados y al resucitar, como leía nuestro hermano Papo en Romanos 4, al resucitar nos dio la justificación. Usted se levanta, yo me levanto y digo, wow, Señor, gracias por perdonarme, pagando el precio por mí. Pero muchísimas más gracias por darme algo que yo no merecía, que es un lugar a tu lado. Esto es lo que la iglesia de Cristo necesita, recordarse lo mismo, el Evangelio. Y a veces, créanme hermanos, que el enemigo es tan sabio para lo malo, inteligente o astuto, y nuestra carne es tan pecaminosa, que dejamos que estas verdades, estos símbolos se conviertan en una rutina. Y debemos luchar contra eso. Porque si el día que nosotros nos deje de impactar, de impresionar, de maravillar el Evangelio, hay algo mal en nosotros. Usted puede tener 80 años en el Evangelio. El Evangelio no puede perder el asombro y la grandeza para usted como creyente. Porque el Dios creador de todo, sin necesidad se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida santa, murió en la cruz, resucitó al tercer día y volverá. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Y eso es lo que debe impresionarnos cada día. Wow, Señor, gracias por salvarme. Usted mira su vida, mira su pecado y le dice un wow más grande. Señor, pero ¿por qué a mí? Y vivir pensando en esto. Hombres, líderes que vivan pensando en esto. Mujeres que vivan pensando en el Evangelio. Jóvenes que a pesar de las distracciones del mundo tengamos como centro el Evangelio. Es lo que va a llevar a la iglesia a cumplir el rol que Dios le ha dejado en esta tierra. Ser la sal que preserva el mundo del mal. Ser la luz que muestra a Cristo en medio de un mundo que está en oscuridad, que está cegado por el pecado. Hermanos, oremos al Señor para que Él nos ayude a hacer esas cosas que necesitamos hacer. Y como decimos, no le sigamos dando largas a cumplir el Evangelio de Cristo. Dios le bendiga.